Bueno, bueno, quieren, a ver, eh, ¿quieren hacer preguntas? ¿Tienen alguna duda? Tienen que activar el micrófono si quieren hablar porque lo tengo por defecto, queda silenciado al entrar. ¿Mm? ¿Entendieron todo lo del PowerPoint que les mandé? ¿Tienen alguna duda sobre alguna diapositiva? Bueno. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren que les comente el PowerPoint? ¿Lo entendieron? ¿Hay algo que no entendieron? Tienen que activar el micrófono y decirme, o si no, a ver si alguien escribe algo en el chat, porque la verdad que así es medio... Sí, decime. ¿Quién habló? ¿Lorena? Profe, mirá que se te dejó de escuchar, ¿eh? Profe, no sé si me escuchás o no me escuchás, pero nosotros no te estamos escuchando a vos. Ah, ahora sí, toqué algo raro. Bueno, me apareció un mensaje y se ve que toqué algo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Y no ¿Vos sos estamos viendo la pantalla tampoco. ¿No están viendo la pantalla compartida? No, Bueno, espera. A ver. Ahora puse compartir pantalla al S. ¿Ahora lo ven? ahí está cargando, a ver. Contestaba porque sos el único que contesta, Federico, así que sos mi Los referente. chicos estaban hablando en el, en el chat, pero se ve que no tienen micrófono. Y el chat no, el chat lo tengo minimizado acá, porque si ustedes vieran, tengo tantas cosas acá en la pantalla que me pierdo. A ver, espera un cachito, a ver si puedo ver el chat. Ahora sí vemos la pantalla. Ah, hay 5. Sí, no sé qué pasó, mando un mensaje y ahora sí, bueno, está bien. Bueno, vos parame entonces. Bueno, ¿desde cuándo? ¿Desde que empecé a comentar eso no escucharon más? Porque me Claro, dice, desde que empezaste a comentar sobre el modelo temporal, sobre el medidor de de partículas emitidas. está bien, entonces no me deja correr esto y me molesta ver eso. Bueno, ya está listo. Bueno, la cosa es, el modelo espacial, el modelo temporal, ¿se entendió la diferencia? Ustedes tienen, siempre son partículas o sucesos o eventos que se cuentan en unidad en tiempo determinado que fija el experimentador y en unidad, en volumen o superficie que elige el experimentador.
Por supuesto que cómo se distribuyen, acá lo que yo les decía era que uno volcaba las partículas y se distribuían en forma aleatoria. Entonces que yo podía encontrar celdas con ninguna partícula, con ninguna colonia, podía encontrar una, dos, etcétera, pero no puedo decir que hay un máximo como era en la binomial donde yo elegía el tamaño de muestra. Acá no hay un máximo, porque puede ser que haya 10, 11, 12, etcétera. Después van a tener valores muy grandes, van a tener menos probabilidad de ocurrencia, pero teóricamente son posibles. Por eso el recorrido empieza en 0, 1, 2 y va, en teoría, hasta más infinito. No hay un límite superior en el recorrido. Y que cómo se distribuyan las partículas acá o las partículas en el tiempo va a depender de dos cosas. De cuál era la densidad acá. A mayor densidad de colonias, cuando yo las vuelque, va a haber más por cada celdita. Y cuanto mayor emita la fuente radiactiva, también voy a tener más partículas en el tiempo que yo me siente a mirar, a contar. Fíjense que ambas empiezan con número D. En el modelo espacial es número de colonias, número de células, número de lo que sea, en un volumen o en una superficie, volumen B o superficie S. Y el lambda, que es el número promedio, que estaba diciendo que si yo pudiera calcular lambda, tendría que tener toda la distribución para toda poblacional, para todo el experimento completo, tendría que contar la cantidad total de partículas que haya, dividido la cantidad de celdas que tengo, dividido el volumen, ¿no? El volumen considerado. No, perdón, estoy mirando la densidad. Tendría que tener una cantidad total de partículas dividido la cantidad de celdas en las que están dispersas, y eso sería el número promedio de ocurrencias. Y ese número promedio es el lambda, y el lambda evidentemente depende de las dos cosas, de la densidad inicial y del volumen o superficie que yo haya considerado, porque si la celda tiene mayor tamaño, obviamente que voy a tener más partículas, y eso es proporcional a lo que mide el intervalo. ¿Ven la propiedad 3 acá? Si el intervalo es pequeño, porque está definido para pequeños intervalos, la probabilidad de cada ocurrencia es proporcional a lo que mide el intervalo, y la probabilidad de más de una ocurrencia es despreciable comparada con la de una sola, o sea que es para sucesos raros, no para cosas multitudinarias, es para cuando las frecuencias de ocurrencia no son muy elevadas. Las probabilidades, vamos a ir con las características también, las probabilidades de un determinado número de ocurrencias en dos intervalos que miden lo mismo son iguales. Quiere decir que teóricamente tengo la misma probabilidad de que caigan la misma cantidad de partículas en todas las celdas si todas miden lo mismo. Lo mismo acá en los intervalos de tiempo. Y la característica importante, la primera, que si tenemos dos intervalos disjuntos, o sea que están separados, el número de ocurrencias en cada uno es independiente del número de ocurrencias en el otro. Y después, teóricamente, es ser posible que haya un número tan grande como se quiere de ocurrencias. Por eso es que el límite superior en el recorrido no hay. Teóricamente debería ser posible cualquier número de ocurrencias. Entonces, como lambda, que es el parámetro, es densidad por volumen acá en el modelo espacial, la densidad es el número de partículas por unidad o volumen de superficie. Por eso fíjense que las unidades van a ser número de partículas por centímetro cúbico, por milímetro cúbico, por mililitro, por lo que sea. O superficie de milímetro cuadrado, etc. X, en el modelo temporal, también empieza con número D. Siempre las variables estas son recuentos, así que siempre van a empezar con número D. Número de partículas emitidas en un determinado tiempo t. Fíjense que siempre ponemos X Poisson de parámetro lambda. Y también acá, lo que era la densidad en el modelo espacial, en el modelo temporal es una intensidad. Es lo que emite la fuente radiactiva en sí, si estoy contando una fuente radiactiva. Eso va a ser también en número de partículas por ahora unidad de tiempo. Es el número de partículas por unidad de tiempo. Por eso después, cuando yo lo multiplico por el tiempo, que lo vamos a ver después en el ejemplo numérico, la unidad final de lambda es la misma que la de la variable. Número de partículas, número de ocurrencias, número de lo que sea. También tenemos una función de probabilidad puntual, que es la que me preguntaste en el PDF, que es esta, y una función de distribución. Obviamente que probabilidad puntual tiene las mismas características. Primero, la P de XY es un número entre 0 y 1, mayor o igual que 0. La sumatoria de todas las probabilidades vale 1. Y para la función de distribución, esta definición es clásica, para todas las variables se define igual, f de t es probabilidad de que x sea menor o igual que t, y va a ser la sumatoria para todos los x que sean menores o iguales que t,
d a la menos lambda, lambda a la k sobre el factorial de k, o sea que todas estas probabilidades puntuales sumadas hasta el valor t constituyen la función de distribución acumulada. ¿Está? Vamos a la segunda. Acá tienen ejemplos de funciones de probabilidad puntual de distintas variables de Poisson. Esta primera tiene un lambda de 0,5 y dice es un lambda chico. Ven que tiene, al ser lambda chico, tiene mayor probabilidad los valores pequeños. Por eso las probabilidades van decayendo hacia valores grandes de la variable, hacia valores grandes, los mayores del recorrido, y esto se dice que es una asimetría hacia la derecha. A medida que el lambda aumenta, ya empiezan a tener un poco más de probabilidad los valores más extremos. Empiezan a, ven que antes el primer valor era el que tenía mayor probabilidad, ahora tiene uno de menos, otro de más probabilidad, y empieza a caer. Sigue siendo asimetría a la derecha. Y fíjense que a mayores valores de lambda, ven que se va haciendo cada vez más simétrica, y esta, si vieron algo de normal, esta prácticamente acá le podrían haber ajustado casi una normal, salvo que tiene una cola hacia la derecha. Es más, les contaba, no sé si lo conté no creo que lo conté en el teórico del martes, cuando la bioestadística tenía 6 horas por semana de práctica, además de los teóricos, veíamos unos problemas que era aproximar las variables discretas a la normal. Entonces, si teníamos probabilidades de Poisson con lambdas grandes que ya no estaban en la tabla, 10, 11, 12, etc., los cálculos de probabilidades los hacíamos aproximando a la normal. Y ven que la verdad se hacía una corrección por discreta, pero no importa. Pero el perfil ven que se hace cada vez más simétrico. La esperanza de la Poisson es lambda, eso ya lo vimos en la diapositiva anterior. El parámetro lambda es el valor esperado, es el valor promedio de ocurrencias por cada celda considerada, por cada intervalo de tiempo considerado. La varianza también es lambda. Esto que tiene acá son los pedacitos de tabla de donde saca estas probabilidades para graficarlas. Y después acá viene el ejemplo, ahora van a aclarar un poco más las cosas. El ejemplo dice: la probabilidad de que un isótopo radiactivo emita a lo sumo 7 partículas en un intervalo de 2 segundos es 0,9489. Ya da una probabilidad para un determinado valor de la variable. ¿Cuál es la probabilidad de que en 3,5 segundos no haya emisión de partículas? Entonces, siempre hay que definir bien las variables aleatorias. Como la variable dependía, además de la intensidad o la densidad, dependía del tiempo, acá es tiempo, pues modelo temporal, hay que indicar cuál es el tiempo que se considera. Por eso después van a ver que al cambiar el tiempo, cambia la definición de la variable, hay que definirla de nuevo para el nuevo tiempo considerado, porque va a cambiar el parámetro. Entonces, nosotros sabemos que el número de partículas emitidas en intervalo de 2 segundos es esta probabilidad. Ahora vamos a plantear bien. Pero de esta Poisson, número de partículas en intervalos de 2 segundos, no conocemos el parámetro. Entonces le ponemos X Poisson de parámetro lambda. ¿Cómo podemos calcular lambda a partir de esta probabilidad? La probabilidad de que sea a lo sumo 7 en esta Poisson es 0,9489, y a lo sumo 7 es menor o igual que 7. Entonces, probabilidad que X sea menor o igual que 7 es 0,9489. Como esto es P de X menor o igual que 7, es F de 7. Entonces, ¿dónde vamos para encontrar cuál era el lambda que tenía un F de 7 igual a esto? La tabla de función de distribución acumulada, que es este pedacito que les copié acá. Ven que a medida que el lambda aumenta van apareciendo valores nuevos en el recorrido. Entonces, F de 7 vienen buscando en toda la tabla, ¿ven? 0,96, 48, 95, 99, viene disminuyendo. ¿Y dónde encontramos a F de 7, 94, 89? En un lambda de 4. Entonces lambda vale 4. Ahora ya sabemos cuánto vale lambda. Lambda vale 4 cuando el tiempo era 2 segundos. Pero nosotros ahora dice, si uno mide 3,5 segundos, ¿cuál es la probabilidad que no se emitan partículas? Quiere decir que ahora al cambiar el tiempo hay que definir una nueva Poisson. La llamamos I, número de partículas emitidas en 3,5 segundos. Esa tiene parámetro lambda, va a ser diferente. ¿Qué es lo que no cambió? Lo que no cambió es la intensidad, porque no cambió la fuente radiactiva. Lo único que cambié es el tiempo en que mido. Entonces, fíjense que la intensidad es 4 partículas entre 2 segundos, y la unidad es partículas por segundo. ¿Por qué? Era la emisión por unidad de tiempo. Para ver por cada segundo tengo que dividirla por el tiempo que medí acá. O sea que 4 partículas sobre 2 segundos queda 2 partículas por segundo, que es la intensidad. Y multiplico por el nuevo tiempo considerado.
Así que 2 por 3,5 son 7 partículas. Y ven que lambda quedó con la misma unidad de la variable, partículas. Y ahora, de esta Poisson de parámetro 7, que la tienen acá, la función de probabilidad puntual, dice cuál es la probabilidad que no haya emisión, o sea que I vale 0. Y para acá igual a 0, la probabilidad es 9/10 milésimos. Ahora, lo que yo les pregunto es, esta probabilidad, esto está calculado en una función de probabilidad puntual, porque ven que termina en valores de probabilidad pequeños. Esta probabilidad también la podría haber encontrado en la función de distribución acumulada, porque cuando estoy en el 0, lo único que se acumuló es la probabilidad de 0. Así que esta probabilidad de 9/10 milésimos, búsquenla acá y después prueben buscarla en la función de distribución acumulada y va a ser la misma, ¿no? 9/10 milésimos. ¿Está bien? Creo que con esto es lo último de Poisson. Ah, no, hay algo más. Había una propiedad que decía que si yo tenía un X1, una Poisson X1 con parámetro lambda 1 y una Poisson X2 con parámetro lambda 2, si hacía la suma entre ellas, si estas eran independientes, la suma era una Poisson con la suma de los parámetros. Puse un ejemplo tonto, pero bueno. X1 es, por ejemplo, número de colonias de Staphylococcus aureus en un volumen B. Y X2, número de colonias de Staphyloepidermidis en un volumen B. Son dos cepas distintas, el mismo volumen. Si yo vuelco dos tubitos con esas cepas, y las cepas no interactúan entre ellas, y se distribuyen en forma independiente, ni una se fagocita a la otra, ni nada, entonces el número de ocurrencias promedio va a ser la suma de los promedios de las otras. O sea, X1 y X2 son independientes, es el número de colonias de Staphylo, no importa cuál cepa es. Entonces tiene Poisson de parámetro lambda 1 más lambda 2. Eso era lo único. No se prueba, pero bueno, se deduce. Y acá empezamos con la normal. ¿De Poisson más o menos les quedó claro? A ver, Sí, ¿alguien más? estoy viendo. ¿Sí? ¿Los demás? Bueno, entonces pasamos a la normal. La distribución normal es la variable continua que vamos a ver en este capítulo. Después van a ver más variables continuas. Van a ver la G cuadrado, van a ver la T de Student, van a ver la Fisher, y creo que nada más. Esta es la primera variable continua que vamos a ver y es la más usada para todos, la distribución normal, porque muchos fenómenos en la naturaleza siguen una distribución normal. La característica es la siguiente. Acá tenemos la función de densidad de probabilidad. Acuérdense que lo que describía las probabilidades en una continua era la función de densidad. Y acá tenemos un ejemplo de una variable continua que sigue distribución normal, que es FSH, la hormona FSH, folículo estimulante, en mujeres normales sin patología ginecológica. Entonces esta variable se distribuye en forma normal con una esperanza de 6. Fíjense que este punto medio es la esperanza. ¿Se acuerdan que la esperanza era donde estaba el centro de gravedad de la distribución? Si pensamos en el móvil ese que pensábamos con la variable discreta, para que yo, si hago un móvil así, con esta densidad, tengo que colgarlo de acá para que me quede paralelo al piso. O sea que el centro de gravedad está ahí, justo en ese punto central. Que sea el centro de gravedad en el punto central, también dice que ese punto, además de ser la esperanza, ese valor es lo que van a llamar la mediana, que eso lo van a ver mejor en el práctico de estimación puntual próximo, la mediana. Bueno, para nosotros lo importante es que es el parámetro, que es la esperanza. Ven que es este mu, X sigue distribución normal con parámetros mu, y el otro parámetro que la define es la desviación estándar. La varianza es 9, la desviación estándar es 3. O sea que nosotros nombramos a la normal con parámetros mu y sigma. Las características de esta distribución habrán visto que tiene un valor central, que es el eje de simetría, que además es la esperanza. Si yo pongo acá, la parto por eso, pongo un espejo, es la misma distribución exactamente de los dos lados. Y acá, fíjense que viene desde menos infinito, con una concavidad positiva, y en algún punto, que es que es 6 menos 3, 3, es mu menos 1 vez sigma, cambia la concavidad. Este es el primer punto de inflexión. La concavidad pasa a ser negativa. ¿Y dónde vuelve a cambiar? En mu más sigma. Mu que es 6 más sigma que es 3, 9, ahí cambia la concavidad, pasa de negativa a positiva, y se hace asintótica hacia el valor de la X tendiendo más infinito. Esta es la función de densidad de probabilidad. Fíjense que tiene
En el denominador acá 2pi por sigma al cuadrado es la varianza, pi es el número pi, y acá tiene una exponencial. E a la menos 1/2, x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. La tienen un poquito distinta de como la tienen escrita en el teórico PDF, pero a mí me gusta más verla así porque lo que se ve acá adentro es la variable estandarizada que habíamos visto. Esperen, voy a ir a la normal. Ah, esto está equivocado. Estos tienen que ser barras separadas, por eso se las puse corregidas. Esperen. ¿Dónde está la normal? Acá. Ven que la función decimal la tienen como e a la menos x menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Es exactamente lo mismo, pero si la escribimos así, tienen acá dentro la función estandarizada, que ya la habíamos visto. Habíamos visto que cualquier variable estandarizada, tomábamos la variable, le restábamos mu, la dividíamos por sigma. O sea, y tenía esperanza 0 y desviación estándar 1. Ahora va a ser importante esta estandarizada, así que la vamos a ver después. Y lo importante acá también es que cuando x vale mu, cuando x toma el valor mu, fíjense que acá tenemos un x menos mu que da 0, e a la 0 es 1, y esto nos queda 1 sobre 2pi por sigma al cuadrado. Quiere decir que cuando x valía mu, el máximo, teníamos también el máximo de la función, quiere decir que el máximo vale esto. Y fíjense lo siguiente, si mu es este valor, si mu cambia, lo que pasa es que la distribución se corre. Mu aumenta, se va a los valores positivos, mu disminuye, se va a los valores negativos. Bueno, no sé si negativos, menores, digamos. ¿Y cómo cambia la varianza? Fíjense que la varianza está en el denominador de esto que es el máximo. Esto es f de mu, que es el máximo. Si sigma cuadrado aumenta, este valor disminuye. Quiere decir que si sigma aumenta, la curva se achata. ¿Y por qué se achata? Eso uno lo podía haber deducido sin siquiera saber que sigma cuadrado estaba en el denominador. Pues fíjense lo siguiente. Si en mu más sigma, en mu menos sigma es donde cambia la concavidad, quiere decir que esos puntos de inflexión se corren hacia afuera. Si yo corro la forma hacia afuera, tengo que bajar el máximo porque el área total de la curva tiene que valer 1, siempre. Entonces, si yo solamente la ensancho sin bajarla, el área total sería mayor que 1. Quiere decir que cuando ese mu más sigma y mu menos sigma se corren hacia valores más alejados, porque el sigma aumentó, el máximo tiene que bajar. Por eso lo ven después en el videíto que les puse, los que lo llegaron a ver. Si no, después vean el video, que es un gráfico de lo que sería la función, se los comento. Bueno, esta otra cosa es importante de las normales, porque para toda normal, por eso les puse al final un cálculo de esto, una verificación de este cálculo, cualquiera sea mu y cualquiera sea el sigma, entre mu más menos una vez sigma está el 68,2% del área total, entre mu más menos 2 sigma está el 95% aproximadamente, y entre mu más menos 3 sigma el 99,7%. Después lo vamos a hacer con un cálculo. Bueno, porque está bien. Este es el link al YouTube donde está este videito. No lo vamos a ver ahora el video, pero lo que les explicaba acá era que este video está hecho para un curso de audiovisuales que hicimos con Hugo Branchetti, una chica de fisiología, Noelia Reche y yo, que está basado en una cosa que se llama stop motion. Es un video construido sobre imágenes que se suceden rápidamente, y entonces por eso los movimientos son entrecortados, pero bueno, esa era la técnica. Dura casi exactamente 5 minutos, y acá les explicábamos espera, a ver si lo puedo ir pasando rápido. Les explicábamos ¿ven? Se los paso así rápido. La campana de Gauss, los parámetros, qué es el significado, por qué se define la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza, y acá se marcaba mu más sigma, mu menos sigma, mu más 2 sigma, mu menos 2 sigma. Y eran mujeres gordas y flacas que se iban ubicando en el lugar donde estaba indicado el peso. Entonces, por supuesto, íbamos a tener las mujeres más gordas en el extremo derecho, las más flacas en el izquierdo, y esa curva roja, que es casualmente la función de densidad de probabilidad de la normal,
iba indicando la densidad, y que por supuesto decía una cosa graciosa, que decía que las mujeres en el centro de distribución se iban a tener que ubicar unas con otras, metafóricamente hablando, porque las que estén en el mismo peso van a estar en el mismo lugar. Así que esa era la idea. Acá se iba armando la función de densidad, y acá se decía que el área total debajo de la curva valía 1, porque era seguro que algún peso iba a estar entre menos infinito y más infinito, y que si queríamos calcular una probabilidad, teníamos que ver el área debajo de la curva en un determinado intervalo. Y después veíamos un ejemplo de si había, en este caso, eran los pesos más o menos. ¿Ahora escuchan? ¿Ahora no ven la... Ahora escuchamos. ¿Ven la Exacto. imagen? No sé qué pasó. No se ve nada. Bueno, se me desconfigura de golpe, no sé por qué. Bueno, entonces les decía que veíamos la diferencia entre una curva con más dispersión y una con menos dispersión. Esta más dispersión, el máximo baja, acá estaba justificado con la fórmula por qué el máximo tenía que bajar, lo mismo que vieron en el coso, y acá nada, y acá nada. Bueno, listo, vamos a la que sigue. Bueno, acá vamos a empezar a ver el uso de las tablas. Y acá vamos a ver la gran utilidad de definir la variable estandarizada, porque mu puede tomar infinitos valores y sigma infinitos valores positivos. Entonces uno tendría infinitas tablas. ¿Cómo hacemos para tener una única tabla? Todas las normales las podemos llevar a una única tabla, que es la normal 0,1, que es la estandarizada. Por eso, si X es normal mu sigma, Z construida como X menos mu sobre sigma es una normal 0,1, que es la que tienen acá. Este es 0 y esta desviación es 1. Entre 0 más menos 1 está aproximadamente el 68% del área, que después lo vamos a ver con un calculito. La función de distribución, por supuesto, se define probabilidad que z sea menor o igual que t. Es la integral entre menos infinito y t. Fíjense que cualquier t va a ser mayor que 0, porque el número más chico que aparece acá es 0.0, y este es el segundo decimal. A ver si le agrando un poco más. Este es 0. Espera un cachito, voy a hacer más lugar acá. El primero más chiquito es 0.0. No aparecen valores negativos. Y fíjense que es lógico que para este 0 el área sea 0,5, porque fíjense que 0 es este, y este era el punto de simetría, el eje de simetría, o sea que hay 0,5 de área de un lado y 0,5 del otro. Así que a la izquierda del 0 hay 0,5. Esta es la expresión de la función de distribución acumulada integral entre menos infinito y t de la función de densidad para norma estandarizada. Fíjense que el sigma cuadrado no aparece porque es 1, y acá aparece la z. Y acá, para calcular áreas con esta tabla, tenemos que tener en cuenta esas dos cosas que dice ahí, porque con estos dos datos podemos buscar cualquier valor acá. El área debajo de la curva es 1, por eso vamos a usar la probabilidad de sucesos complementarios, y las probabilidades son simétricas respecto de 0, que eso nos va a servir si queremos calcular probabilidades en valores negativos, porque como no están acá, tenemos que usar el dato de la simetría. Bueno, acá les doy un ejemplo de cómo buscar, f de 2,24, que es la probabilidad que z sea un valor menor que 2,24, 2,24 puede andar por acá. El área a la izquierda, por supuesto que tiene que ser un número mayor que 0,5, porque con 2,24 ya nos pasamos de 0, y ya vamos a tener más de 0,5 de área. Nuestra área de 0,5 siempre va a ser la referencia. El 2,2, entero y primer decimal, lo leemos acá, y el segundo decimal, que es el 4, acá. La intersección entre esa fila y columna va a ser el 0,9875, que es la probabilidad a la izquierda de 2,24. Esta parte de abajo de la tabla, ahora después la vamos a volver a ver. A ver si tengo, esperen, a ver si se las comento ahora. Bueno, les voy a comentar ahora, a ver. No, se los voy a decir después, porque tengo un pizarrón ahora, pero tengo que hacer todo un quilombo para poder mostrar el pizarrón. Vamos a seguir con esto. Vamos a ver el uso de nuestra tabla, porque es esta tabla tal cual está estructurada. Ustedes podrán calcular, probabilidad de que X sea menor, bueno, ahora todos son Z. Z menor que un número, 1,12. El número es positivo y es un área a la izquierda. El área a la izquierda de un positivo, en la presentación esto va apareciendo, ahora está todo junto, va apareciendo para que ustedes vayan pensando en lo que va a aparecer.
El número tiene que ser mayor que 0,5 por lo que dijimos antes, porque acumulamos hasta 0,05 de área, y un poquito más allá, hasta el 1,12, un poco más de área. ¿Dónde está el 1,12? El 1,1 lo tenemos acá, y el 2 lo encontramos acá, 0,8686. O sea que eso es, perdón, acá, 0,8886. Ahora el área a la derecha de un positivo. Esa área, por supuesto, tiene que ser menor que 0,5. Les puse los mismos números para que vean que son las áreas complementarias. Si a la izquierda del 1,12 había 0,8686, a la derecha de 1,12, que es el complementario, va a tener que haber 1 menos 0,8686. En probabilidades es así. Probabilidad de que z sea mayor que este número es 1 menos la probabilidad de que z sea menor, es 1 menos f del número, acá podría decir menor o igual, pero como es continuo no importa, 1 menos f de 1,12, 1 menos 0,8886, 0,1314, que por supuesto es menor que 0,5. El área a la derecha de un negativo, acá les puse el mismo número, para que vean que el área a la derecha de menos 1,12 va a ser igual que el área a la izquierda de 1,12, porque es simétrico respecto del 0. Entonces, a la derecha de 1,12 es la misma que hay a la izquierda de, a la derecha de menos 1,12 es la misma que hay a la izquierda de 1,12, y es de nuevo el 0,8686. Y a la izquierda de un negativo tiene que ser un área chiquita, que coincide con el área a la derecha del mismo número pero positivo. O sea, a la izquierda de menos 1,12 es la misma área que hay a la derecha de un 1,12 positivo, y eso se calculaba como 1 menos f del positivo. O sea que es el 0,1314 de acá. ¿Se entendió? Con estas dos cosas, la simetría y que el área total es 1, podemos calcular cualquier probabilidad. Bueno, vamos a la próxima. La próxima es cálculo de probabilidades entre dos valores. Entre dos valores positivos no hay ningún problema, porque los dos valores positivos están en la tabla. Y las áreas a su izquierda están en la tabla. Fíjense que si yo quiero calcular la probabilidad de que x esté, que z esté entre 1,12 y 2,04, si este es 1,12 y 2,04 está más allá, esa probabilidad en el intervalo va a ser lo acumulado hasta el más grande menos lo acumulado hasta el más chico. O sea, f de 2,04 menos f de 1,12. Como están los dos en la tabla, hago la diferencia y listo. Por supuesto que esta área va a ser menor que 0,5, porque un pedacito de área en una mitad de la curva de Gauss va a ser menos que la mitad del área, menos que la mitad, que era 0,5. Si quiero entre dos valores negativos, la calculo exactamente lo mismo que los dos positivos. ¿Por qué hago? Le pongo un espejo en el 0. El área entre los dos negativos es la misma que la, perdón, sí, el área entre los dos negativos es la misma que el área de entre los dos positivos del otro lado. Es mirar el área a través de un espejo. O sea que va a ser f del 2,04 positivo menos f del 1,12 positivo. Por supuesto es la misma que acá. Pero ahora viene la otra cuestión. Si quiero la probabilidad entre un valor negativo y un valor positivo, ahí depende de qué tan cerca o lejos estén esos dos valores. Ahí no puedo monitorear el resultado, no sé cuánto me va a dar. Porque una cosa es que los dos valores estén acá cerquita del 0 de un lado y del otro, o que estén muy lejos. El área puede ir desde muy chiquita hasta enorme. Acá, menos 1,12 y 2,04 están bastante lejos. Entonces, fíjense, de hecho dio 0,84, dio muy grande el área. Fíjense cómo arma uno para calcular esto. ¿Esto es lo acumulado hasta 2,04? Sí. Y a eso tengo que restarle lo que se acumuló hasta menos 1,12. O sea que a f de 2,04, que ya lo calculé y está en la tabla, le tengo que restar la probabilidad de que z sea menor que el menos 1,12. O sea, lo acumulado hasta 2,04 menos lo acumulado hasta el negativo, que es el área a la izquierda del negativo. Pero la probabilidad de que z sea menor que un negativo ya la habíamos calculado antes. Coincidía con la probabilidad de que z fuera mayor que el positivo del otro lado, del simétrico respecto del 0. O sea que f de 2,04 le tengo que restar 1 menos f de 1,12. Cuando saco el corchete, el 1 queda negativo, el f de este queda positivo, y es el f de los dos números menos 1. Por eso, como regla mnemotécnica, uno puede pensar que si tengo un área entre un negativo y un positivo, va a ser f del positivo más f del negativo cambiado de signo, o sea, el valor absoluto, menos 1. Y esa área es grande.
Si esos dos números están cerquita del 0, menos 0,2 y 0,2, voy a tener f de 0,2 más f de 0,2, porque es este cambiado de signo, o bien 2 veces f de 0,2 menos 1. Y ese valor de área es chiquito porque están los dos muy cerca del 0. ¿Está? Ahora, estamos en condiciones, ahora que ya sabemos usar la tabla, en condiciones de verificar esos porcentajes que calculamos antes. Porque fíjense, ¿qué es el área que hay entre mu menos sigma y mu más sigma? Es la probabilidad de encontrar un valor de x que esté entre, a ver, si yo hago así, ¿ustedes ven la izquierda o ven la derecha? Allá es... Nuestra izquierda. Bien, entonces yo tengo que hacerlo al revés. Mu menos sigma y mu más sigma es el área en la cual en el dibujito dijimos que estaba aproximadamente el 68% del área. Entonces, mu menos sigma es un valor a la izquierda de la esperanza y mu más sigma es un valor a la derecha de la esperanza. Pero para entrar en nuestra tabla tengo que estandarizar. Entonces, ¿qué estandarizo? Estos tres valores, fíjense, estos tres miembros de esta desigualdad. Fíjense que para hablar de probabilidad, yo siempre hablo de algo aleatorio y algo fijo. Me pregunto cuál es la probabilidad de encontrar este valor de la variable aleatoria que esté entre este número y este número. Estandarizo los tres. A este número que se llama mu menos sigma le resto mu y lo divido por sigma. A la x, que es la variable, le resto mu y la divido por sigma, y a mu más sigma, que es el otro número que está a la derecha de la esperanza, le resto mu y lo divido por sigma. Esto, fíjense qué pasa, mu menos mu se va, porque es 0. Me queda menos sigma sobre sigma, que simplificado ahora sí lo puedo simplificar, después que se fueron los términos, simplifico, me da menos 1. Y una vez que se fueron los términos, puedo simplificarlo y da 1. ¿Y esto quién es? X menos mu sobre sigma. Es la variable z. Y siempre tengo en la expresión de probabilidad algo aleatorio, que es la z, y algo fijo, que son estos números. Y esto, como esto tenía el mismo valor absoluto y uno negativo y uno positivo, se calculaba como 2 veces f del positivo menos 1. ¿Dónde está f de 1? F de 1 está acá. 1, 0 y el segundo decimal un 0. 0,8413. 2 por 0,8413 menos 1, 0,6826. Es el 68,26% de área que había entre mu más sigma y mu menos sigma. Y fíjense que acá no depende quién haya sido sigma y quién haya sido mu. Cualquiera, porque siempre se iban a simplificar, así que vale para cualquier normal. Acá tienen el mismo cálculo, pero en vez de mu más una vez sigma, mu menos una vez sigma, tienen 2 veces. Mu menos 2 sigma, mu más 2 sigma. Aquí de nuevo, estandarizan, mu se va con mu. Y ahora cuando simplifiquen acá, va a quedar entre menos 2 y 2. Y como es uno negativo y uno positivo, es 2 veces f de 2 menos 1. ¿Dónde está f de 2? Acá abajo, 0,9772. 2 por 0,9772 menos 1, les queda 0,9544, que es el 95 y pico, aproximadamente 95, era 95,44% que hay entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. Por eso les digo, ustedes lo verifican ustedes, porque después les va a quedar mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, así que eso lo hacen ustedes. Bien. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo decía, un frasco de 260 centímetros cúbicos se llena con un jarabe medicinal. El volumen, ¿quieren hacer una pregunta hasta acá o alguna duda? Vamos al gráfico, al ejemplo. Bueno, sigo, si no me paran, sigo. El frasco tiene una capacidad de 260 centímetros cúbicos y se supone que son frascos que van pasando por una línea de distribución que les va volcando el jarabe. Se vierte un jarabe de forma automatizada y dice que la variable volumen vertido es una variable aleatoria con esperanza 2,52 sigma. ¿Qué quiere decir que el volumen vertido es una variable aleatoria con distribución normal? Que si ustedes piensan en el volumen en función de, ponen la densidad de probabilidad de ocurrencia, van a tener pocos frascos donde se envase muy poco, que haya fallado la máquina porque envasó poco, la mayoría van a estar en un valor central,
y el centro de gravedad de eso va a estar en el 2,52, que es la esperanza. O sea, la mayoría de los volúmenes envasados van a estar alrededor del 2,52. Y después va a ir disminuyendo y va a haber unos pocos donde el volumen de envasado va a ser mucho, y en algunos casos, fíjense, dice que el volumen vertido exceda el volumen del frasco. O sea, que en algún punto se va a verter tanto volumen que se va a volcar. Y eso ocurre en el 2,28% de las veces. Por eso dice, se sabe que la probabilidad de que el volumen vertido exceda el volumen del frasco es 0,0228. ¿Está bien? O sea, el 2,28% de las veces la máquina va a llenar tanto que lo va a volcar. Entonces después hay que calcular la probabilidad de que al llenar el frasco, el volumen vertido sea por lo menos 250 centímetros cúbicos. O sea, que llene más de 250. Entonces vamos a ver cómo resolvemos. Primero y principal, siempre hay que definir la variable aleatoria. ¿Qué estamos midiendo acá? X es contenido en centímetros cúbicos, envasado en un frasco de la producción de, como quieran llamarlo, bueno, contenido envasado en un frasco o volumen vertido en un frasco. X es normal, con esperanza 2,52, desvío sigma porque no lo conocemos. Pero ese sigma lo podemos calcular a partir de un dato de probabilidad, porque eso nos va a permitir despejar el valor de sigma de esta probabilidad. Entonces decimos, probabilidad. Decía que el volumen que exceda es 0,228, o sea, la probabilidad de que X sea mayor que el contenido del frasco, que era 260, o sea, cuando se vuelca, esa probabilidad es 0,028. ¿Qué hay que hacer ahora? Estandarizar. X menos 2,52 sobre sigma y 260 menos 2,52 sobre sigma. X menos 2,52 sobre sigma es Z, porque es la variable estandarizada. Entonces decimos, esta cuenta, este numerador es 8 y el denominador sigma. Probabilidad de que Z sea mayor que 8 sobre sigma es igual a, fíjense, ¿por qué ahora hacemos la conversión acá? Porque como tenemos una tabla de función de distribución acumulada, necesitamos tener la probabilidad escrita como menor o igual para poder reemplazarlo por FD y poder ir a la tabla. Bueno, para encontrar sigma tenemos que ir a la tabla. Entonces, la probabilidad mayor es 1 menos la probabilidad menor, o menor o igual porque es una continua. Reinicio audio y les comparto pantalla. Bueno, sigo. Me perdí. Dejamos de escuchar un renglón más arriba. Acá, está bien. Acá sí, estandaricé, la variable estandarizada es una Z, y este número es 8 sobre sigma. Entonces, ¿por qué hago 1 menos probabilidad menor? Porque lo tengo que pasar a función de distribución, porque tengo que ir a la tabla. Entonces, menor o menor o igual es lo mismo, porque es continua, esto es 1 menos f de 8 sobre sigma, y eso es 0,0228. Pero fíjense una cosa. Nosotros tenemos que despejar f del número, y f del número, si despejo de acá, es 1 menos 0,0228, que es 0,9772. ¿Y se acuerdan quién tenía un f igual a 0,9772? Era el 2, ¿no? A ver si vuelvo a entender acá. F de 2 era 0,9772. O sea que si yo quiero saber cuánto vale 8 sobre sigma, puedo decir que f de 2 es esto, y f de 8 sobre sigma es esto, o sea que 8 sobre sigma es 2. Una cosa para los exámenes. Hemos visto en varios exámenes, y eso les desaprueba el ejercicio, por supuesto, que ponen 8 sobre sigma igual a 0,9772. No. 8 sobre sigma es un valor de las abscisas, de la variable z, y 0,9772 es un área. O sea, vamos a ver, ¿quién es 8 sobre sigma? 8 sobre sigma es un número de acá. Y 0,9772 es el área que está a la izquierda de 8 sobre sigma, lo mismo que el área que está a la izquierda de 2. Entonces, una cosa es el número que está acá, que es el 8 sobre sigma de la diapositiva que sigue, y otra cosa es el área, que es 0,9772. Para poder establecer la equivalencia, tienen que calcular cuál es el número que tiene un f de 0,9772. Ahí van a la tabla, y ahí hacen la equivalencia, que 8 sobre sigma es igual a 2. De ahí despejan sigma, que vale 4. Entonces ahora ya puedo calcular la probabilidad de que el volumen vertido sea por lo menos 250, porque quiero la probabilidad de que X sea mayor que 250. Y ahora ya tengo un sigma para estandarizar. Entonces ahora es probabilidad de que Z sea mayor que 250 menos la esperanza sobre sigma. Esta cuenta da menos 0,5. Y un área a la derecha de menos 0,5 tiene que ser mayor que 0,5.
porque estoy desde un número, desde un número negativo, sí, ustedes tienen negativo acá, tengo un número negativo, el área a su derecha tiene que ser el pedacito que llega a 0 más toda la otra parte, ¿no? Hasta más infinito. Entonces, f de 0,5 obviamente da, z mayor que menos 0,5 es lo mismo que el f de 0,5, que el área a la izquierda de 0,5, y eso es 0,6915, porque 0,5 está acá. Es este 0,5 con este 0 en el segundo decimal, 0,6915. Interpretación respecto al problema. ¿Qué quiere decir que 0,6915? Que hay un 69,15% de los frascos, de la producción de frascos, que llenan más de 250 mililitros. Pero ahora les agregué otra pregunta, porque uno dice, yo quiero que el frasco se llene, pero no que se vuelque. Entonces, ¿cómo? Yo sé que había un 2,28% que se volcaban, porque era un dato acá. Entonces puedo calcular eso, que un frasco se llene y no se vuelque de dos maneras. Una, puedo calcular la probabilidad que el volumen esté entre 2,50, porque quiero que dé mayor que 2,50, pero que no pase de 2,60, o sea, entre 2,50 y 2,60. Estandarizo, voy a la tabla y esa probabilidad da 0,6687. Uno es negativo, otro positivo, f de 2 más f de 0,5 menos 1. Bien, 0,6687. Ahora fíjense, también puedo deducirlo de la siguiente manera. La probabilidad de que x dé mayor que 2,50 es que llene de 2,50 hasta los 2,60 del frasco, pero también que lo llene. O sea que toda esa probabilidad incluye que llene el frasco y además que lo vuelque. Por eso decimos, casualmente es que el 69,15 de los frascos que se llenan con más de 2,50, a esos le resto el 2,28 de los frascos que se desbordan. ¿Se ve? ¿Está bien? Quiere decir que a este 69,15% o 0,6915, que son los que se llenan con más de 2,50, si le saco el 2,28% de los que se desbordan, tengo este 0,6687 o el 66,87% de los frascos que envasan más de 2,50 pero que no se desbordan. No sé si se entendió. Después lo piensan otro poquito. Y después, esperen, me parece que se terminó acá, ¿no? A ver, espera a ver si puedo agrandar. Sí, esta es la última diapositiva. Entonces, déjenme ver. ¿Tienen dudas sobre algo de lo que vimos acá? Si no, les muestro, vamos a ver el uso de las tablas en el pizarrón. Pregunten. Iba a preguntar por las tablas, tipo, la única forma que tenemos de sacar ese sigma es buscando en tablas hasta que encontramos el valor. Exacto, no tenés otra forma, porque el sigma va a depender de, o sea, la probabilidad depende de los parámetros. Así que si vos querés saber el sigma, tenés que ir al dato de la probabilidad. ¿Verdad? Esperen un cachito. Quiero... A ver, ¿ustedes ven la pantalla completa ahí? Vemos el escritorio. Está bien. Pero lo que pasa es que quería, bueno, nada. Bueno, no importa. ¿Ustedes ven el pizarrón? ¿Pueden maximizar lo que yo les muestro para ver el pizarrón en grande? Sí, podemos hacer clic en tu video y fijar ese video. Listo, bueno, háganlo. Esperen, vamos a la tabla. Les voy a mostrar algo de la tabla. Acá tienen la tabla de normal. Bueno, la tabla de normal es la que viene en la diapositiva, tiene acá los valores de la variable, acá los valores de la probabilidad que empiezan en 5, y termina, pues ya sé por qué esperen, voy a la guía, había un ejercicio que era de áreas, que la otra vez me preguntaron, y ya que está, vamos a ir a ver ese ejercicio, porque así vamos a ver todas las posibilidades de búsqueda de la tabla. Práctico, déjenme pasar. Igual si tienen alguna otra duda, acá, vamos a hacer este ejercicio. Hay algunos que no me da pena. Probabilidad de que z sea menor que 1,7, ya lo vi. Positivo. Mayor que 2,03, 1 menos f de 2,03, a la dirección positivo. La probabilidad mayor que menos
4 es lo mismo que 0,34. La probabilidad que z sea menor que menos 2 es lo mismo que 1 menos f de 2,2. ¿Sí? Si hay algo acá que no entienden, me dicen. La probabilidad que esté entre dos positivos ya lo vimos, entre dos negativos ya lo vimos, entre un negativo y un positivo ya lo vimos. Vamos a ver ahora esto. Voy a ir haciendo, ¿todos ven si yo dibujo acá? De paso hemos visto algunas cosas de lo normal. Este es Z y este es 0. ¿Se ve ahí? Bueno. ¿Se ve o no? A ver, Federico, que sos el único que responde. Te fuiste. No, medio que se traba el video y se va trabando lo que vas diciendo, por eso me quedé trabado en una oración anterior. Está bien. ¿Pero se ve lo que escribo acá? Sí. Ah, bueno. Bueno, la cosa es, esta es la Z, y dice, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0? ¿Ustedes se fijan, tienen la tabla a mano? Porque yo ahora no les estoy compartiendo la... Si les comparto la pantalla, ven el... Ustedes no ven la tabla, ¿no? Porque yo tengo... No sé si puedo compartir justamente. Una tabla a mano, mírenla. El último valor que aparece en la tabla es 3,49. Y el F de 3,49, como el de que es este, 3,49, el F de 3,49 es un área tan grande como 0,9998, 0,9998. Entonces, ahí dice, ¿cuánto vale la probabilidad de que X sea menor o igual que 7? Entonces, fíjense que si acá tienen 0,998 y 7 lo tienen por allá lejos, el área a la izquierda de 7 es prácticamente 1. Así que ustedes ahí pueden poner que esa área vale 1. ¿Sí? El punto H del ejercicio 3.9. Después dice, en el punto I, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 8? Yo acá tengo el 7. Si tengo 8 más allá, ¿cuál les parece que puede ser el área a la derecha de 8? Prácticamente 0. Porque ya se acumuló tanta área acá que a la derecha queda aproximadamente 0. Y ahora pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el módulo de Z sea menor que 1,96? Le voy a mostrar la tabla. Claro, ustedes no tienen la tabla a mano, va a ser complicado que yo les muestre esto, pero se lo voy a mostrar acá. Para eso voy a dibujar lo que tienen en la tabla al final. En la tabla tienen Z o X, tienen varios valores. En la parte inferior de la tabla tienen 1,282, o dice, en realidad dice X ahí, bueno, dice X, vamos a poner X. X. Tienen el 1,282, tienen el 1,645, tienen el 1,960, y tienen algunos más. Si necesito otros, se los dibujo. Segundo renglón dice f de x. F de x es el área a la izquierda del número. Y entonces fíjense que a la izquierda de 1,282 tienen el valor 0,90. Acá tienen el 1,282. Todo esto es 0,90. El próximo renglón dice 1 menos f de x. 1 menos f. 1 menos f de x es el área complementaria de esto. 1 menos 0,90 es 0,10. ¿Y qué es 0,10? Es el área de la cola derecha. ¿Está bien? Y esto es 0,10. Esta área es 0,90. Y esta área es 0,10. Entonces, fíjense una cosa. El área a la derecha es 1 menos f de x. Y que dice el último renglón, dice 2 por 1 menos f de x. 2 por 1 menos f de esto es 20. ¿Por qué sirve tener el doble de esa cola? Porque lo que está haciendo es construyendo a partir de menos 1,282 otro 0,10 que está de este lado. Y entonces el 0,40 es este 0,10 más este 0,10. Es la suma de las dos colas. ¿Por qué está la suma de las dos colas? Porque van a usar mucho esto en el práctico cuando tengan intervalo de confianza. Porque ahí ustedes van a buscar una probabilidad entre dos números
que van a ser simétricos respecto del 0. ¿Está bien? Entonces, por eso lo van a usar mucho en el próximo práctico. Otro número que van a usar mucho también son estos dos. A partir del 1,645, el área a la izquierda es 0,95. El área a la derecha es 0,05, que es decir que en cada cola tienen 0,05. O sea que en la suma de las dos colas van a tener un 0,10. Y otro número muy usado es el 1,960, porque ese de 1,960 es 0,975. El complementario es el complementario es 0,025, que es el área de la cola derecha, y en las dos colas tienen un área del 5%. Estos dos son los que más van a usar. Entonces, si vamos a poner, si acá fuera, en vez del 1,282, este fuera el 1,960, el área a su derecha es 0,025, el área a la izquierda de menos 1,960 es el otro 0,025, y la suma de las dos colas es el 5%. Eso lo van a usar muchísimo en el próximo práctico de intervalo de confianza, porque ahí van a querer un área, perdón, me falta la del medio. Esta área es 0,95, esta, entre acá y acá, ¿eh? Desde acá a acá, si 5% no suman las dos colas, acá en el medio les queda 0,95 desde acá hasta acá. Entonces, ¿entendió eso? Vamos a ver acá. Lo que les pregunta acá es la probabilidad de que el módulo de Z sea menor que 1,96. Probabilidad de que el módulo de Z sea menor que 1,96. Fíjense que con este dibujo ya lo tienen acá. ¿Por qué? ¿Quiénes tienen módulo de Z menor que 1,96? Menor o igual que 1,96 sería hasta acá. Acá menor que 1,96, todos, fíjense que este es un 0. Todos estos tienen módulo menor que 1,96. Y sigo bajando. ¿Hasta dónde? Me paro acá. Porque todos los que están acá van a tener módulo mayor que 1,96. Entonces, ¿quiénes son los que tienen módulo de Z mayor que 1,96? Los que están entre menos 1,96 y 1,96. Y eso es 0,95. Si hacen un dibujo se ve rápido. Si no, lo que tendrían que poner es la probabilidad de que Z sea menor que 1,96 tendría que ser así. Si hacen el dibujo lo contestan directo, sino que tendrían que poner. Esto es la probabilidad de que menos 1,96 menor que Z menor que 1,96, y esto es, por el cálculo que ya habíamos hecho, 2 veces F de 1,96 menos 1. Pero F de 1,96 es 0,975. 2 por 0,975 menos 1. 2 por 0,975, 2 por 0,975 es 1,95 menos 1 es 0,95. ¿Entendió? Esa es probabilidad de que el módulo de Z sea menor que 1,96. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que el módulo de Z sea mayor que 3,09? 3,09, sí. Entonces, 3,09 lo tienen más acá. 3,09. Ah, una cuestión. ¿Por qué esos números están fuera de la tabla? ¿Por qué están aparte? Están aparte estos números porque tienen áreas redondas, áreas específicas. O sea, 0,90, 0,95, 0,95. Son áreas bien redondas, 0,20, 0,10, 0,05. Por eso están aparte. ¿Y por qué están aparte? ¿Por qué? Porque tienen estas probabilidades calculadas. Esperen que alguien quiere entrar, un poco tarde. Tienen estas probabilidades calculadas y además porque muchos de ellos tienen 3 decimales. Entonces, ahí en una diapositiva les explica cómo interpolar. No necesitan interpolar. Los números críticos los tienen abajo. Y hay otros que cualquiera que los 3 decimales aproxímenlos a 2 y lo buscan en el cuerpo de la tabla. Pero esto está aparte porque la mayoría tiene 3 decimales. Fíjense que este no tiene 3 decimales. Está aparte porque están calculadas estas probabilidades. Pero este 1,96 tiene un F de 0,975, que lo tienen acá arriba.
si buscan 1,96 en la tabla, 1,96 es el 0,975 que tiene, bueno, ustedes no lo ven, porque no les compartí la pantalla, pero todos tienen la tabla. Acuérdense de cuando hagamos el teórico, tengan siempre las tablas, sobre todo de ahora en adelante podemos usar mucho las tablas. Bueno, entonces... Igual está compartida la pantalla. Sí, dale. Decime, ¿qué? No, que igual está compartida la pantalla, que si queremos intercambiar entre tu pantalla y el video, ¿Está compartida? podemos. Listo, bueno, buenísimo. Bueno, entonces sí, 1,96. Tomás, ahí tengo el 0,6. 975 es el F de 1,96, que es el que tienen acá. Para 309, tienen 0,999, 0,999, acá tienen 1 milésimo, y acá tienen 2 milésimos porque es la suma de las dos colas. Entonces, quiero la probabilidad de que Z en módulo sea mayor que 309. ¿Eso qué va a ser? El área a la derecha de 309 va a ser el área a la izquierda de menos 309. Pero si lo quiero hacer todo en un cálculo, eso va a ser lo mismo que 1 menos la probabilidad de que el módulo de Z sea menor que 309. Esto es más fácil de calcular, porque esto es 1 menos, esto voy a bajar. Esto va a ser 1 menos, como calculé esto, el módulo de menos 309 era el área entre menos 309 y 309, y eso era 2 veces f de 309 menos 1. ¿Está bien? Es el área complementaria. O sea, busco el área de las colas, va a ser 1 menos el área que esté acá dentro, entre menos 309 y 309. Y esto es 1 menos... vamos a hacer todo. 2 por f de 309 es 0,999 menos 1. Entonces, 2 por 0,999 igual 1,998 menos 1 igual, o sea, 2 por 3 se van a los 3. 0,002. ¿Está bien? Fíjense. Módulo mayor que el 309, ¿qué es? Es el área de la cola. ¿Ven qué es el área esta? Esta área que calculamos es a la derecha del 309 más el área a la izquierda de menos 309. Esa es la suma de las dos colas. Es 2 milésimos. Ahí se tiene calculado la probabilidad de que la variable tome un valor en su módulo mayor que uno de los que figuran acá abajo. Después, la otra cosa interesante que van a calcular es cómo encontrar valores tal que haya determinadas probabilidades. Además, si hicimos un ejercicio, pero no sé si alcanzará. Tenemos tiempo. Bueno, vamos a ver. Borro. Esos calculitos de esos números son números que ustedes pueden deducir, o sea, van a tener que usar su criterio para calcular eso. Calcular A para que la probabilidad de Z sea mayor que 0,2514. Probabilidad de que Z sea mayor que A es 0,2514. Bueno, lo que ustedes tienen que saber antes de ir a buscar en la tabla es qué signo va a tener A. Y díganme qué signo va a tener A, si A va a ser positivo o negativo. Este es 0. La probabilidad de Z sea mayor que 0,2514. ¿Alguien sabe qué signo va a tener A? ¿A va a ser positivo o va a ser negativo? ¿Qué? Positivo. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué es Z mayor que A? Es un área a la derecha. Y un área a la derecha, si es tan chica como 0,2514, ya no puede ser negativo. Si fuera negativo, el área a su derecha sería mayor que 0,5. Entonces A tiene que ser positivo. A tiene que ser positivo y esta área va a ser 0,2514. ¿Cuál es el problema? A está en la tabla, pero 0,2514 no está en la tabla porque es un área menor que 0,5. Las áreas que están en la tabla son de 0,5 en adelante. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con eso? Tengo que pasarlo a algo que sí encuentro en la tabla. Lo que encuentro en la tabla es el suceso complementario a ese.
Entonces yo tengo que decir, esto implica que la probabilidad de que Z sea menor que A es 1 menos 0,2514. Y eso es 0, si lo resto de 1, todos estos se restan de 9 y el 4 se resta de 10. O sea, 9 menos 2, 7. 9 menos 5, 4. 9 menos 1, 8. 10 menos 4, 6. ¿Está bien? Y 0,74, 86 sí está en la tabla, porque es mayor que 0,5 esa probabilidad. 74, 80. 0,67. 0,67, perfecto. Esto implica que A es 0,67. Porque este es el F de 0,67. Bien. Otra cosa que se puede encontrar, a ver qué ya esperando. Otra cosa que se puede encontrar es esto. Allá B, para que la probabilidad de que Z sea mayor que B, es 0,82. Probabilidad de que Z sea mayor que B es 0,9382. Pregunta, ¿qué signo tiene B? Probabilidad que Z. Negativo. Muy bien, Federico. B tiene que ser, creo que sos vos, pues sos el único tonto. B tiene que ser negativo. El área a su derecha tiene que ser 0,9382. Quiere decir que para tener un área tan grande a su derecha, yo me tengo que haber pasado de este lado con el área a la derecha. O sea que esta sí puede ser 0,9382. La cuestión es, esta área sí está en la tabla. ¿Quién no está en la tabla? B no está en la tabla, porque B es negativo. Pero ¿quién sí está en la tabla? Menos B, que es el positivo del otro lado. Pero este 0,9382, ¿para quién figura? Figura para el B del otro lado, pero es su área a la izquierda. Entonces, cuando yo entre con 0,9382, al que voy a encontrar no es a B, sino menos B. ¿Está bien? 9382 está acá abajo. Y eso le corresponde 1,54. O sea que este es 1,54, porque el área a su izquierda es 0,9382. Entonces, ¿cuánto vale B? Menos 1,54. Entonces, ¿cómo puede? Esto va a ser menos 1,54. ¿Cómo lo pueden escribir? La probabilidad de que Z sea, esto implica que pueden poner, pero hay que Z sea menor que menos B, es 0,9382. Que la probabilidad Z mayor que B es igual que la probabilidad Z menor que menos B, esto no es siempre, esto es para esta porque es simétrica respecto del 0. ¿Está bien? El área a la izquierda, a la derecha del número es lo mismo que el área a la izquierda del número cambiado de signo. Esto es porque es simétrica respecto de 0. No en todas las distribuciones va a pasar lo mismo. Entonces, esto implica que ¿quién es el que tiene un F de 0,9382? Que menos B vale 1,54. O sea que B vale menos 1,54. ¿Está bien? Y la otra pregunta que tienen es hallar C para que la probabilidad de que el módulo de Z sea mayor que C sea 0,10. Probabilidad de que módulo de Z mayor que C es 0,10. Bueno, este número ya lo encuentran directamente en la tabla. ¿Qué era módulo de Z mayor que C? Si acá tienen un número C, y acá tienen un número menos C, módulo de Z mayor que C va a ser esta cola y esta cola, ¿no? Módulo de Z mayor que C, y estos también tienen módulo de Z mayor que C, o sea que va a ser las dos colas a partir de C. ¿Quién tiene en el área de las dos colas un 0,10? El área de las dos colas será esto. 0,10 tienes 1,645. Esto implica que C es 1,645. ¿Está? ¿Se entendió? No sé si vieron. ¿No trató de hacer el ejercicio 310? Hasta acá todo bien en la tabla porque ya teníamos una Z.
Pero vamos a hacer, no vamos a hacer todo, pero si quieres hacemos alguno, porque acá tenemos una variable definida. Entonces lo primero que hay que hacer con un programa de este tipo es definir la variable. Entonces vamos a leerlo. Entre los diabéticos adultos, el nivel de glucosa en sangre en ayunas puede suponerse distribución aproximadamente normal, con media 116 y desvío 15. Entonces hay que definir la variable. La X es glucemia o nivel de glucosa en diabéticos adultos. Bueno. Y esta X dice que tiene distribución normal con parámetros media 116 y desviación estándar 15. Entonces pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un diabético adulto tenga en ayunas un nivel de glucosa inferior a 120? Entonces, ¿qué es X? Glucosa. Entonces quiero saber, ¿cuál es la probabilidad de que X, glucosa en un diabético adulto, tenga un nivel menor que 120? Acá no es una Z, acá hay que llevarla a una Z. Entonces tengo que saber que si X es esto, Z es X menos 116 sobre 15. Y este Z tiene distribución normal 0,1. Si a la X le resto su esperancia, le divido por su desviación estándar, tengo una normal 0,1. Entonces acá va a ser probabilidad de que X menos 116 sobre 15 sea mayor que 120 menos 116 sobre 15. Sea menor. Sí. Perdón, menor. Que 126 menos 116 sobre 15. De nuevo, estamos en una expresión que tiene algo aleatorio y algo fijo. Lo aleatorio, esta X, es Z. Esto es Z. Entonces esto va a ser la probabilidad de que Z tome un valor menor que, y acá se puede hacer la cuenta, 120. 120 menos 116 y 15, 0,26 periódico, 0,27. Entonces tengo el área a la izquierda un número positivo, entonces esto ya directamente es F de 0,27. Y F de 0,27, acá tengo el 0,2 y el 7 lo tengo acá, 0,5675. O sea que el 56,75% de la población de adultos diabéticos tienen valores de glucemia menores que 120. ¿Está bien? Después. ¿Cuál es la probabilidad que un diabético... Espera, profe. Dale, sí, decime. 0,27 me da un renglón más abajo, 60-64. Ah, bueno, pues ser que me... 64. Tienes razón. 0,60-64. O sea que un 60,64% de los diabéticos tienen valores de glucemia menores que 120. ¿Qué pasa con la próxima? ¿Cuál es la probabilidad de que un diabético adulto tenga en ayunas su nivel de glucosa inferior a 100? Probabilidad de que X sea menor que 100. Estandarizo. Probabilidad de que X menos, bueno, ya directamente, para no escribir tanto, la X estandarizada va a ser la Z. Z menor que 100 menos 116 sobre 15. 100 menos 116 dividido 15 menos 1,06 periódico, o sea 0,7. Pregunta, antes de seguir. ¿Cómo me va a dar esta área? Probabilidad que Z sea menor que menos 1,07. ¿Cómo va a dar? ¿Mayor o menor que 0,5? Este. ¿Más grande? Menor. Muy bien, menor. Porque es un área a la izquierda un número negativo. Es un área a la izquierda un número que es menor que la esperanza. O sea que a su izquierda queda menos de 0,5. ¿Qué pasa si yo les preguntara una cosa? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tomo un individuo al azar de esta población, tenga un valor de glucemia mayor que 116? ¿Qué me dirían?
¿Cuál es la probabilidad? ¿50%? Claro, porque es justo la esperanza. Mayor que 116, la probabilidad es 0,5, porque es justo la esperanza. Menor que 116 también es 0,5, la esperanza. Es más, si ustedes estandarizan el 116, cuando resten 116 es 0 y f del 0 es 0,5. Y 1 menos f del 0 también es 0,5. Así que la partida de esperanza es el 50%. Perfecto. Y que tenga un nivel, bueno, no lo hago, búscalo por usted. Que tenga un nivel comprendido entre 100 y 132, 100 es más chico que la esperanza, y 132 es más grande. Entonces, cuando estandaricen, va a ser entre un negativo y un positivo. F del positivo más F del negativo cambiando el signo menos 1. Quiero ir a estos dos, el D y el E. El D y el E. El D dice: ¿cuál será el nivel de glucosa que será superado por el 90% de los diabéticos adultos de la población? Hay un nivel de glucosa tal que el 90% de los diabéticos adultos tienen valores de glucemia mayores que ese número. Entonces, vamos a pensar, vamos a escribirlo primero. Vamos a hacer el dibujito. El valor, el nivel que sea superado por el 90% de los diabéticos adultos, a ver si están de acuerdo. Eso puede escribirse así: la probabilidad de que X sea mayor que un X sub 0, esa probabilidad es 0,90. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está bien escrito así? Es el valor tal que el 90% de la población supera ese número. Entonces, se me cortó por uno. Bueno, vamos a ponerlo en un dibujo para saber de qué lado va a estar la esperanza. Esta es la X. La X tiene una esperanza de 116. ¿Cómo va a ser el valor X sub 0 tal que el 90% tenga valores de glucemia mayores que él? ¿De qué lado de la esperanza va a estar? De la izquierda. Muy bien, de la izquierda, porque toda esta área tiene que ser 0,90. Entonces, como siempre, lo primero que tengo que hacer es estandarizar. Estandarizo las dos cosas. Probabilidad de que Z, ya pongo Z, cuando estandarizo ya pongo Z, mayor que X sub 0 menos 116 sobre 15. Entonces ahora miremos, bueno, esto sigue siendo 0,90. 0,90 está en la tabla. Pero este número estandarizado, ¿lo voy a encontrar en la tabla? No, porque este es X sub 0, pero cuando yo estandarice esto, mi mu se va a convertir en 0, esta va a ser una Z, y este número X sub 0, ¿cuánto va a valer? Acá tengo 0,90 de área. Este numerito, ¿cuánto va a valer? Si lo estandaricé, este número es X0 menos 116 sobre 15. Y este número va a tener signo negativo, por supuesto, ¿no? Porque cuando lo estandarice, si está a la izquierda de la esperanza, va a estar a la izquierda del 0. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. O podría poner y llevarlo a la función de distribución, pero teniendo el dibujo es mucho más fácil, porque puedo hacer lo siguiente. O puedo buscar directamente en la tabla, en la parte inferior de la tabla, y veo El cambio de signo. Claro, exacto. ¿Quién tiene un F de 0,90 en la tabla? Este primero, ¿ven? X 1,282. F de X 0,90. Quiere decir que podrían escribir así: F de 1,282 es 0,90. Esto implica que X0 menos 116 sobre 15 es igual a menos 1,282. Pueden escribir mil cosas y justificarlo, pero si ponen un dibujo como este, que cuando lo estandarizan da esto, y ponen el valor, como le llevan la tabla, que F de 1,282 es 0,90 y que por lo tanto este es menos 1,282, está perfecto, porque está todo justificado. Porque cuando ustedes ganan los exámenes siempre se ponen, en el modelo de examen se pone
todo paso debe estar justificado para que sea tenido en cuenta. Bueno, la justificación de esto puede ponerse en un par de cosas, probabilidad de menores, 0,10, todo, pero si está hecho el dibujo, el dibujo estandarizado, ¿cuánto vale este puntito? Por eso le ponen una flechita y si quieren marcan. Esto es el puntito, y 0,90 es un área. Esto es un punto, es un valor de la variable z. Esto es un z. Y pero ustedes ponen que este valor de z es menos 1,282, despejan, está bien. Y de acá, si despejan x0, por supuesto van a un número más chico que 116. Menos 1,282 por 15 más 116. Fíjense que a 116 le están restando algo. O sea que este número va a dar más chico que va a dar más chico que 116. Entonces tengo menos 1,282 por 15 más 116. 96,77. O sea que el 90%, 96,77%, no, perdón. El 90% de los diabéticos adultos tienen valores de glucemia mayores que 96,77. ¿Escucharon alguna vez hablar de percentilos? Nunca he escuchado percentilos, ¿no? Van al hermanito a la pediatra y la dice, está con el peso está bien porque está en un percentilo 55. ¿Qué quiere decir? Si está en un percentilo 55, quiere decir que el 55% de la población para esa edad y sexo tiene valores de peso menores o iguales que él. Si tuviera un percentilo 99,5, estaría obeso. Y si tiene un percentilo de, no sé, 4,5%, estaría casi raquítico, porque solo el 4% de la población y sexo tiene valores de peso menores que él. Es como ubicarlo dentro de una distribución poblacional. O sea que si yo tengo 90% a la derecha, este es el percentilo 10. Este X0 es el percentilo 10. El 10% de la población tiene valores menores que él. ¿Ok? Bueno, y la otra pregunta, la otra cosa que pregunta acá, ¿cuál es el nivel de glucosa tal que el 95% de la población tiene valores menores que él? O sea que ese punto, eso que pide ahí, es el percentilo 95. Quiero la probabilidad que el valor de X sea menor que un valor X sub 0, y esa probabilidad sea 0,95. Este es el percentilo 95. Por eso este valor en cualquier variable continua es llamado el percentilo 95. Entonces, ¿cómo calculo el percentilo 95? Estandarizo. Sí, decime. ¿Me podés volver a explicar lo del percentilo, que se entrecortó todo mientras lo estabas explicando? Bueno, está bien. Percentilo es ordenar todos los valores de una población y ver, por ejemplo, percentilo 50. ¿Qué quiere decir percentilo 50? Si yo veo todos los valores de la población, valor que el 50% tienen valores menores que él. ¿Quién es el percentilo 50 de acá? La media, 116. Exacto, 116. Porque tiene un 50% de probabilidad de que haya un valor de la variable menor que él. Porque como es una esperanza de una normal, tiene el 50% de la su izquierda y el 50% a su derecha. Lo que yo les contaba, el ejemplo del nene, les conté el ejemplo del peso, ¿me entendieron? ¿Me escuchaban hasta ahí? El ejemplo del peso, les dije, si ustedes llevan al hermanito a la pediatra, y la pediatra les dice, está bien porque está en peso en un percentilo 60. ¿Qué quiere decir eso? Para su edad y su edad y sexo, el percentilo 60 está bien porque quiere decir que el 60% de toda la población tiene valores de peso menores que él. Él está en un 60, está bien. Si está en 50, está justo con el promedio de la población. Si tiene un percentilo 99,5, está demasiado casi obeso, lo van a poner a dieta. Pero si tiene un percentilo de 4, le van a decir, ojo, porque está raquítico, hay que ponerlo a comer. ¿Se entiende? Lo que es el percentilo. Entonces, bueno, antes lo borré. ¿Por qué era el percentilo 10 el anterior? Porque el 90% tenía valores mayores que él, o sea que el 10% menor, quiere decir que era el percentilo 10. Y ahora, como me dice, ¿cuál es el valor
de X tal que el 95% de la población tiene valores de glucemia menores que él, este es el percentilo 95. Entonces quiero buscar el valor tal, pues el dibujo acá, el valor tal de X sub 0, si esta es la X, y esta era 116, el X sub 0 por supuesto va a tener que estar acá, para que este sea el percentilo 95. Esta área tiene que ser 0,95. El 95% de la población tiene que tener valores menores que él. Cuando yo lo estandarice, ¿por qué lo tengo que estandarizar? Para poder ir a la tabla, esta X va a ser una Z, esto 116 va a ser un 0. Y este X sub 0, ¿qué va a ser? Va a ser X0 menos 116 sobre 15. Va a ser este valor estandarizado según estos parámetros. ¿Está bien? Y este va a ser, bueno, para el percentilo 95 para esta población. Este va a buscar un valor de tabla tal que a su izquierda deje un área de 95. Entonces vamos a estandarizarlo. Probabilidad de que Z sea menor que X0 menos 116 sobre 15. Y esa probabilidad es 0,95. Entonces, ¿cómo hago? Ahora estoy en una Z, entonces voy a la tabla de normal, tal que f de un número, que es este, sobre 15, es 0,95. Porque acá dice menor, pues puedo decir que es f. Pero cuando vaya a la tabla, ¿f de quién va a valer 0,95? ¿Quién va a la tabla? El 1,645, ¿no? O sea que este número es 1,645. Es decir, esto implica que X0 va a ser 1,645 positivo, por supuesto, multiplicado por 15 y sumado 116. Y ahora 116 le sumo un número, por eso me va a dar a la derecha de la esperanza. Ahora tengo 1,645 por 15 140,67. 140,67. Es el percentilo 95. O sea, que en la población de diabéticos adultos, el 95% de los individuos tiene valores de glucemia menores que 140,67. ¿Está bien? ¿Se entendió? Tengo una duda respecto de los redondeos. Sí. Dime. ¿Qué límite tomamos? ¿Cuántos decimales y esas cosas? No, cuando tengan que entrar en la tabla de normal, redondeen a 2 decimales, porque no tiene ningún sentido que estén interpolando, no tiene nada, es absurdo. Redondeen a 2 decimales. Bueno, acá justo dejamos 1,645 porque lo encontramos en uno de los que estaban abajo, pero cuando tuvimos que calcular una probabilidad, lo redondeamos al segundo decimal. Y las probabilidades, en general, las ponemos con 4 decimales porque las tablas las tienen tabuladas en 4 decimales. Pero no es un problema el del redondeo. Sí, siempre busquen redondear para que lo puedan encontrar en la tabla. Y en la normal es con 2 decimales. Claro, ponerle la expresión de resultados, en este caso, Bueno, está bien, tenés razón. La expresión de resultados acá, la verdad que el segundo decimal está de más. Podríamos haberlo puesto acá, o incluso podríamos haberlo puesto con un entero, porque la glucemia se mide sin decimales. Así que acá tranquilamente podrías poner 141. Sí, no sé por qué le puse los decimales. Sí, ahí podrían resolver. Si la variable está sin decimales, el valor pueden informarlo tranquilamente sin decimales. ¿Al momento de corregir influye eso? ¿La cantidad de decimales que son tenidos en cuenta, esas cosas? No, eso no. Otras cosas sí.
Si pone una probabilidad mayor que 1 negativa, eso sí influye. Errores conceptuales, y solo es una... Aparte tampoco es un error, es un criterio. No, de eso nadie te va a decir nada. Genial, buenísimo. Bueno, ¿qué otra duda? ¿Pregunta? ¿Nadie pregunta nada? ¿Hicieron todo o porque no hicieron nada? Miren, el PowerPoint se los mandé con bastante tiempo. ¿Pudieron llegar a verlo? ¿Entendieron? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso, sobre el teórico? Nada, nada. Bueno. Bueno, entonces, qué sé yo, dejemos. ¿No tienen duda de nada, de adicionales, de nada? Bueno. Bueno, entonces dejamos acá si no tienen dudas. ¿Les parece? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Nada. A ver, chat, hace un rato que no lo veo, no sé qué pusieron. Ah, está bien. A ver. Intercambiar pantalla con video. Ah, se están contestando entre ustedes, ¿no? Amplias ese video. Ok, está bien. Bueno, chicos, no sé. Si no tienen más dudas, quieren que terminemos acá. Ya saben, igual cualquier duda que tengan, manden preguntas al campus que les vamos a ir respondiendo. Sobre el sistema de evaluación, parcialitos probablemente se tomen, eso todavía no se sabe, todavía ni siquiera se habló así en la cátedra. Parciales seguramente que no, porque los parciales son presenciales, así que veremos qué nos depara Dios con todo esto del virus. Así que bueno, sigamos por ahora si les va sirviendo esta modalidad. Por eso tratamos de ir subiéndoles la mayor cantidad de material posible para que vayan, para que puedan practicar. Sabemos parte que no es la única materia, que deben tener otras materias, así que bueno, administren un poco el tiempo ustedes. Total, ahora lo que más tenemos es tiempo. Bueno, no sé, si nadie tiene más preguntas, terminamos acá y nos encontramos el jueves que viene y ya van a tener van a tener el jueves que, bueno, menos mal que lo dije, van a tener estimación puntual. Entonces ahí vamos a tener que calcular, les recomiendo si para la clase que viene ya se pueden ir bajando el Infostat. Entran en www.infostat.com.ar y ahí van a un lugar que dice versión estudiantil, les van a preguntar algún que otro dato y se baja una versión estudiantil gratuita que la tienen gratuita por 1 año, y porque a lo mejor algunas cosas las vamos a ir viendo sobre el Infostat, sobre todo como tiene estimación puntual, vamos a ir viendo algo de cómo se estiman. Pues estimación puntual, yo les voy a mostrar después, les voy a mandar una diapositiva donde se ubica lo que es población y muestra, etc. Y en estimación puntual vamos a trabajar con muestras. Y todo esto que ahora vimos como parámetros hipotéticos, por ejemplo, de la normal, de la Poisson, de la binomial, lo que vamos a hacer en el práctico que viene es tratar de estimar esos parámetros. Por eso vamos a trabajar con muestras y sería bueno que ya tengan el Infostat. Así que bueno. ¿Nadie más pregunta? ¿Qué pocos son hoy? ¿Habrán abandonado? No sé, 13 son nada más ahora. Bueno, terminamos entonces. Nos vemos la vez que viene, el jueves que viene, si Dios quiere, a las 18. ¿Ok? Profe, tema asistencia. Y mira, en teoría habría que tomar asistencia. Tomo asistencia, yo no tomo asistencia porque no tiene sentido que empiece a nombrar a todos los de la lista. Además en la lista hay como 100 y acá hay 13 nada más. Va en cada uno, no sé qué decirles. Cada uno sabrá si después van a tener que dar examen, o sea que tampoco se relajen tanto. Yo lo que estuve haciendo es viendo la otra vez que nos dijeron más o menos controlen quién había entrado al campus, y le mandé un mensaje a aquellos que hacía más de 1 semana que no habían entrado al campus, pues se supone que si siguen la materia, más o menos una vez en la semana deberían entrar en el campus, para bajar material o para hacer alguna pregunta o algo. Pero se imaginan que no voy a estar acá perdiendo tiempo nombrando a 100 personas cuando en realidad hay solo 13, tendría que preguntarles, manden un mensaje a los que están y listo. Pero bueno, paciencia. Están en la universidad, esta es una universidad gratuita, supone que
si todo un país les está pagando la carrera es porque, digamos, deberían agradecerlo estudiando. ¿Está bien? Nos vemos el jueves que viene. Bueno, Federico, a ver vos que sos el único que... ¿Tenés alguna duda? ¿Ya está? Sí, por mí sí. Bueno, gracias Federico por estar ahí. Bueno, entonces termino y nos vemos el jueves que viene. Manden preguntas por campus si les surge alguna duda en la semana. Listo, gracias, profe. Fin de- Chao, chao. Besitos chicos, chao.